Parceros y parceritas, bienvenidos a este primer episodio del podcast Historias por el Mundo con un invitado súper especial, amigo, colega, maestro, de todo, así que bienvenido, Jorman. Muchas gracias, Camilo. Nada, hombre, yo agradecido que estés aquí en este primer episodio y bueno, a ver qué sale de esta charlita, así que preséntate para quienes no te conocen, que es todos, la mayoría no conocen a mi amigo Jorman. Sí, bueno, para mí es un privilegio, la verdad, ser el primero en este tema y para mí también es mi primera vez. Bueno, creo que, o espero que no sea la primera vez, pero mi nombre es Jorman Rodríguez, soy colombiano, tengo 38 años. Que no parece. Bueno, eso dices, pero, Que no pero bueno, parece. gracias a Dios, sí lo dices y digamos, bueno, mi familia también es de ese, como de esos comeaños que no demuestran la edad que tienen, ¿no? Pero, pero bueno, tengo 38 años, felizmente y con muchísima experiencia realmente. Y bueno, para eso Muchísimas está, cosas se viven en 38 años, mi bro. y las Muchísimo. que faltan Y por las vivir que si faltan. Dios quiere. Así es. Mucha gente se preguntará por qué Jorman es el primer invitado, pero no es solo porque es quien apoya mis locuras, sino porque cuando yo migré acá a España, Jorman fue un pilar muy importante. Ya se lo he dicho miles de veces, pero aprovecho esta oportunidad porque fue un pilar realmente importante para ser quien soy hoy en día en mi labor y en lo que me desempeño actualmente, que es camarero encargado de un restaurante. Y fue él quien me introdujo en este mundo cuando yo estaba entregando paqueterías en una bicicleta de Uber Eats. Así que por eso es tan especial, por eso es usted el primer invitado. No creo que exista un mejor invitado para empezar este podcast. Además que tienes miles de historias por contar de todo lo que has vivido, has migrado, ahora estás emprendiendo, me has contado tus proyectos, así que vamos a hablar de todo un poco, pero empecemos por Colombia, Ok. ¿sí? ¿A qué te dedicabas en Colombia? No sé, cuéntame un poco. Bueno, a ver, pues yo en Colombia, cuando cumplí la mayoría de mi edad, porque es realmente donde empieza mi historia para contar. Lo bueno, donde empieza lo bueno. Sí, sí. eh, Cumplí la mayoría de mi edad y me fui a prestar el servicio militar. Ok. De ahí, ya cumpliendo con mi servicio militar, me fui a presentarme en la policía y inicié mi proceso como policía. Y, y bueno, estando ahí, me gradué en la escuela de Vélez Santander de Ok. policía, una escuela de carabineros. Y desde ahí inicia mi proceso como policía. Te metes en este mundo Me de... meto en el mundo militar. eh, Obviamente, pues, como todo ser humano sin conocer, empezando a aprender, como se empieza en todos lados, ¿no? Sí, Mis primeros trabajos, bueno, mi primer traslado fue para Antioquia. pero perdón que te interrumpa y antes de prestar el servicio ya existía como esta afición por la vida militar o este gusto por las armas, o no existía antes del servicio militar Bueno, esta no, pasión. no, la verdad que no, o sea, más que todo lo hice porque, a ver, eh, digamos, usted sabe, la situación en Colombia, digamos, nunca ha sido fácil, ¿no? O sea, Sí, digamos, siempre ha sido un poquito compleja. Bueno, eh, digamos, mi familia en un tiempo vivió como, como, como un tema muy delicado y problemático con esto de las guerrillas y eso, y en ok, fin, hubieron unos familiares que por familias, digamos, por parte de mi propio padre, sí, ¿sí? Fallecieron y bueno, ellos salieron del país por temas de amenaza y se fueron a vivir a Canadá, ok, ¿sí? Ellos están viviendo en estos momentos en Canadá, ya llevan muchísimos años. Y mi propio padre, pues lamentablemente fue secuestrado por la guerrilla, ¿sí? Y, y lo mataron. lamento mucho. Entonces,
Claro, eso pasó hace muchísimos años, ¿no? Yo tenía ¿Qué más edad o menos tenías? como 6 años. Tenía yo seis O sea, años. todavía no entendías ni No, no, no. dimensionabas todo lo que estaba sucediendo. Sí, yo tenía como 6 años cuando él falleció. Digamos, la relación de mi padre y mi madre, pues no, a ver, en ese entonces como que ya no estaban juntos, eran muy jóvenes también, y mi mamá ya tenía otra persona Ok. que hoy en día es el esposo, es mi padre, porque ese señor, Te terminó de criar prácticamente. sí, y pues obviamente fue el que dio todo por mí, me ha enseñado, soy lo que soy gracias a él y a mi madre también, y bueno, entonces, cuando ya cumplí la mayoría de edad, a ver, que no lo quise contar, pues se me Sí. pasó, bueno, en fin, eh, yo estaba haciendo el trámite para salir por asilo para Canadá, Ok. por la muerte de mi padre y porque toda mi familia estaba allá, entonces me quería ir para allá con ellos. Entonces, mi madre llega y me dice a mí que antes de irme, ¿por qué no intento otra cosa para tener una estabilidad laboral aquí en En Colombia? Colombia. Y si no me llega a salir, pues sí, porque ya tenía toda la documentación O hecha sea, para salir del país para Canadá. ya era el último intento Es- y el último motivo que lo podía hacer quedarse en exacto, sí, Colombia sí. como tal. Sí, sí, era mi primero y último, Ok, porque no había hecho claro. ningún intento antes. Entonces, le quise hacer caso a mi madre, inicié el proceso de policía y pues eso entré, pero Bien. de una, eso fue de una. Entonces, ya fue como decir, bueno, acá por algo me salió esto, me voy a quedar, inicio. Inicié con el proceso de policía, bueno, fui aprendiendo y le fui agarrando como ese gusto, como ese cariño al trabajo y más por lo que hacía. Realmente, yo sé que en Colombia hay mucha gente que quiere a la policía, como hay mucha gente que no la quiere. Está muy dividido y es entendible Sí, porque la sí, verdad se han claro. ganado esa fama Sí, de sí. que por X o Y motivo en muchas ocasiones abusan de su autoridad, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es como en todo, ¿no? Como también, digamos, en temas de como las mujeres hay veces también de, es que todos los policías son perros. Sí, sí, sí. Estigmas. Eso, exacto, son estigma que realmente la gente se hace. Entonces, digamos, hay gente que tiene buen concepto de la policía, como hay gente que no, pero igual a la final la gente que no tiene ese buen concepto de la policía va a llegar o llega a un punto en el que realmente se olvida de eso porque necesita la ayuda de un policía Siempre la vamos a o, necesitar. o cualquier situación. Pero también esta gente que no tiene fe en la policía, la gran mayoría es porque ha pasado una mala experiencia, Sí, ¿sí? normalmente sí. Pero que entiendan que el porcentaje de malos policías, creo yo, que es menor al porcentaje de los policías buenos, Sí, sí, ¿sí? total. O sea, yo eso es lo que creo. Sí. ¿Tú crees que esta pasión por, ya cuando entras a prestar el servicio a la policía, te aferras más a esta entidad por lo que pasó con tu padre? No, la verdad que, pues como le digo, mi padre lo mataron cuando yo estaba muy joven, pues no hubo y tampoco viví ese dolor porque era un niño. Claro, Entonces no se realmente, creó ese rencor no, en no, no, ti no, ni no, no, esa... no, Ok, no, nunca, nunca ha existido rencor en mi corazón sobre ese tema y trato de que no lo haya por ningún otro motivo, ¿sí me entiendes? Entonces, no, yo le fui agarrando amor a la policía y entré precisamente a la policía por no salir del país, ok. por no irme a vivir a Canadá, que fue un deseo de mi madre y bueno, pasó, inicié en la policía y el amor que le tengo a la institución o ese cariño tan grande que generó en mí es por el trabajo, la labor que hacía y usted no sabes el sentimiento o mejor dicho, el sentir el agradecimiento de las personas cuando usted hace Hace algo por algo ella, bien. realmente, tío, eso es algo que usted no lo compra Yo, con nada. yo creo entenderlo porque yo soy una persona que también me gusta ayudar y químicamente en el cuerpo, cuando tú ayudas a alguien, es como un chute de energía. Es Sí, como droga, ayudar a la gente y tener esa satisfacción de, mierda, hice algo bien por el otro.
al final te llena. Y yo creo que la gente que ayuda a alguien jamás va a dejar de ayudar a otros porque de verdad uno, el corazón se le infla. O Sí, sea, lo entiendo a la perfección. sí, sí. Es una droga que realmente es una droga muy buena en la vida, muy buena para la persona. Y eso es algo que yo he tomado como vicio para mí, Camilo. Ok, La verdad, el ayudar. ese tipo de drogas siempre lo he tenido porque en la policía era lo que yo más trataba de hacer, de ayudar a las personas, de... Bueno, yo doy fe porque yo fui una de las personas a la que sin ningún tipo de compromiso y sin esperar nada a cambio, tú ayudaste. Sí, sí, Así no, la que verdad es que yo, yo me siento muy orgulloso de usted, Camilo, el ver el tipo de persona que, que ha sido desde que llegó, cómo ha sacado todo su proceso. Realmente es algo de admirar también porque gracias. fíjese que uno ayuda a las personas, uno ayuda y ya depende de la persona si quiere salir adelante o no quiere salir Exacto. adelante, ¿sí me entiende? Pero uno hace lo que está en las manos de uno y lo que uno más puede hacer Puede. por esa persona lo hace sin esperar nada a cambio, porque usted sabe que yo nunca he esperado nada a cambio, pero, pero uno hay veces nunca sabe cuándo el mundo da un giro y uno de pronto va a necesitar de esa persona, ¿sí? Sí. Entonces, claro que tampoco lo hago con esa intención, Exacto. Pero sino que, pasa. pero sí, exacto, porque nos ha pasado, Nos ha fíjate, pasado, claro. Y sean situaciones pequeñas o lo que sea, hay momentos en los que uno hay veces cae y bueno, sí, 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 sí. llega y está el Normal. amigo o a las personas que realmente, porque son personas que uno se hace de amigo, o sea, son personas que, Cuando uno está en otro país, yo digo que las buenas amistades pasan a ser más familia. sí, O sea, ya no es un amigo. Un amigo lo tienes en Colombia cuando tu red de apoyo es muy sólida, tienes tus familiares cerca, sabes que te pasa algo, cuentas con ello, pero es que tu red de apoyo aquí son tus amigos. Tú aquí no tienes un padre, una madre, un tío, una tía que te dé un desayuno, un almuerzo, una comida a la mano, no. Aquí mm, Jorman, Alejo, mis parceros son mis hermanos, porque es que nos tenemos los unos a los otros y para de contar. Y voy a abrir un pequeño paréntesis y les voy a contar cómo fue la historia, cómo nos conocimos, para ahorita continuar con lo de la policía, para ponerlos en contexto a todos, porque se estarán preguntando cómo fue. claro, Y es que, bueno, yo llego aquí a España, no es es mi podcast, pero tú eres el invitado, pero bueno, perdón por quitarte un poco de protagonista, pero yo llego acá a España sin nada. En otro momento contaré mi historia con más detalle, perdón. Pero empiezo a hacer Uber Eats por X o Y razón, ya tenía 2 o 3 trabajos. Y haciendo Uber Eats hacía live de TikTok en vivos y Jorman era uno de los que me veía. Y como al sí, tercer, cuarto live me contactó y me dijo, ¿por qué no te metes a la hostelería? Me metió, me enseñó a llevar una bandeja, a servir una cerveza, me dio las bases y ya 2, 3 semanas después conseguí un trabajo de camarero y mi vida como migrante en España cambió gracias a mejoró. eso. Mejoró muchísimo gracias a un trabajo del cual estoy agradecido, que es ser camarero. Así que así nos conocimos Jorman y yo. Sí, todo Y por un like, todo por el TikTok. inicio, por Y TikTok, sí, sí, todo por TikTok. Así que salud por eso, salud. por la amistad y por los hermanos que hacemos fuera de Colombia. Te trasladan a Medellín, me habías dicho. Sí, me trasladan a Medellín y estuve trabajando en Antioquia. Duré 6 meses en un pueblito que se llama Andes. Ahí está, yo tenía una pareja, ella vivía en mi ciudad natal que es Cúcuta. Ok. Entonces ella se traslada para ese pueblito donde yo inicié a trabajar y empezamos a vivir ahí. Tú eras policía, policía, Sí, no, yo trabajaba como policía de vigilancia. ok, O sea, no tenía, como estaba recién salidito. salido de escuela, pues llegué a trabajar en la vigilancia y, y bueno, me llevé a mi esposa, a mi pareja actual, a vivir a ese pueblito Su pareja de ese momento, de ¿no? ese momento, sí. Eh, entonces,
inicio con ese proceso bonito, a conocer la gente, al tratarla, a solucionarle problemas, a conocer problemas, bueno, con compañeros que ya llevan muchos más años, más experiencia, empieza el crecimiento mío, un crecimiento como policial Ok, y como persona, porque es donde uno empieza a madurar, la verdad que claro. uno empieza a madurar muchísimo. Y ¿Qué bueno, edad tenías cuando te trasladaron? yo tenía como 22 años. 20, estabas muy joven. Claro que ibas a madurar muy rápido porque Sí, cambias de ciudad. Te vas a vivir ya con tu pareja a los 22 años, sí. con un cargo de mucha responsabilidad como es ser policía. Ujú. Entonces, A ver, bueno, y ya estando con mi pareja, que en ese entonces éramos novios y bueno, eh, a ver, mm, ella queda en embarazo, ok. ¿sí? Fue algo que en el momento pues no lo deseamos, pero igual tampoco No, se dio y hay que se echar para dio adelante. y claro, y bueno, algo muy bueno era que yo ya tenía un trabajo estable, Exacto. que era lo importante, entonces hubo como tranquilidad en el momento y bueno, y se dieron las cosas, quedó ella en embarazo de una niña y lamentablemente como a los 4 meses, 6 meses más o menos, Ujú. me llega un traslado para un pueblo muy delicado en Antioquia, que es para el Bajo Cauca. Muy inseguro. Demasiado inseguro, pues no podíamos tener familia, Claro. solamente vivíamos en la estación, para salir de la estación tenía que ser un poco complejo, bueno, en fin, que eso ahorita le iré contando. Pero, claro, me llega ese traslado Sí. inesperado, yo con mi pareja, mi pareja en embarazo, solos en ese pueblito porque Sin no conocer a teníamos. nadie, apenas llegando. Sí, ya llevamos poco viviendo ahí y que me sale ese tipo de traslado. Bueno, pues, cierta manera fue algo muy apresurado, pues por mi inmadurez, por Claro. eso, de llegar a ser familia tan rápido, ¿no? Sí. Igual no era mi pensado, pero, Pero pero, pasó. pero pasó, ya está. Entonces, claro, al verme ya en un pueblo como ese que no lo podía tener y ella ya estaba en un embarazo ya mucho más avanzado, Avanzado. entonces, obviamente, pues lo pensamos, lo hablamos y tomamos una decisión de que ella se fuera para Cúcuta, donde estaba su mamá, Iba a su estar mucho familia. mejor. Claro, iba a estar mucho mejor, iba a estar, o sea, con su familia, quién la iba a cuidar, quién iba a estar Claro. pendiente de ella durante la dieta, bueno, en fin. Entonces, se fue para Cúcuta y yo cumplí con mi traslado. Entonces, Se estuve fue en al un, Bajo Cauca. sí, me fui para el Bajo Cauca, un pueblito que se llama Puerto Valdivia. Al principio cuando te dicen, a ver, porque todos los colombianos hemos escuchado el Bajo Cauca Sí, y lamentablemente nunca noticias positivas, siempre es sí, sí. noticias muy negativas por enfrentamientos, inseguridad, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que es zona roja. ¿Cómo Sí. fue el primer momento en el que te dicen, Jorman, tu próximo destino es el Bajo Cauca? Bueno, pues normalmente nosotros salimos ya como mentalizados desde que salimos de la escuela, porque obviamente eso nos habla mucho de que iniciando pues podemos llegar a cualquier sitio, es de cumplir porque no podemos llegar a exigir. Bueno, en la policía no se exige tampoco nada, ustedes Es es, un proceso y hay que sí, cumplirlo. exacto, es como ordene y orden cumplida, y ya está. Exacto. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros nos basamos mucho digamos, en los planes de Dios. Ok. O Entonces, si me salió esto, pues Diosito, acompáñame y para adelante, ya está. sea ¿Sí? que la policía, el mayor porcentaje de policías son muy creyentes. Sí, bueno, normalmente eso va en cada persona, ¿no? Digamos, como haya sido, como quiera ser, porque cuando usted tiene una estabilidad, en veces hay personas que pueden llegar a hacer negocios, tener buenos ingresos y con dinero cambian, ¿sí me Claro. entiende? Entonces, es la personalidad de cada quien. Bueno, pero además uno de los lemas de la policía es Es Dios y Dios y patria. patria, ¿no? O sea que Sí, está Dios muy presente sí, sí, en la institución. sí, 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 no, el Dios siempre está presente con todos los policías, ya quien quiera aceptarlo, lo Exacto. acepta y quien quiera llevar una vida, pues, loca,
distinta que normalmente eh, son los policías que hay veces normalmente nos hacen quedar un poco mal o que Ya. hace que la gente o los civiles tengan ese mal pensamiento, pues es por eso. Entonces, bueno, Te vas para el Bajo me voy para Cauca el Bajo Cauca, sin tu pareja ujú, ya enviando a mi pareja a a Cúcuta Cúcuta. Y en y el Bajo Cauca, ¿qué sucede? ¿Qué empiezas a vivir? ¿Cómo vives? uf, ¿En dónde duermes? no, allá llegamos a una estación, pero una estación muy viejita. O sea, no es a lo que usted acostumbra, que usted llega a una ciudad, usted ve una estación, a ver, que al menos Hecha y decente, derecha, claro. pero no, allá era, es una estación, una casita muy vieja que el patio era prácticamente un monte y la orilla era el río Cauca. O sea, A pie de río. sí, era un poquito complicado, pero bueno, ¿Y cuántos eran en la estación? ¿Cuántos policías? pues fíjate que yo cuando llego a la estación, el primero que nos recibe, eh, o sea, nosotros entramos con un, un personal siempre Grande. grande, o sea, Sí, no entra uno solo o que vaya claro. usted presente, ¿no? Sí. Porque al entrar y al salir hay que tener mucho cuidado en ese pueblo. Entonces, estábamos esperando que iban a entrar un pelotón del ejército y Ujú. con ellos entramos. Ok. Entramos solamente 2 policías, un compañero que también era del mismo año mío, o sea, éramos recién salidos de escuela y llevamos poco en la institución y nos enviaron allá. Cuando nosotros llegamos O sea, allá, habían dos policías solamente para no, no, esa. no, llegábamos, Llegaban dos en ese momento. sí, llegábamos 2 policías nomás. Y habían como que 12 policías en total. O sea, 12 y Poquitos, más nosotros 2. Sí, eran poquiticos. poquiticos. Entonces, cuando yo llego, a mí me recibe un sargento. Era un chocuano que se lo ve y parecía de película, ¿sí? O O sea, sea, de esas películas de militares americanos no, así, no, no o tanto, de película como. O sino era un man que usted lo veía y daba temor, weón. sea, solo el aspecto de él Daba ya temor. respeto. Temor, temor. No, ni siquiera respeto, miedo. Miedo, miedo, sí, o sea, no miedo a uno, sino miedo a los demás, miedo a los bandidos, porque Sí, era era un una. man altísimo, era chocuano, era un negro, weón, que tenía una cortada de aquí a aquí, o sea, el man, Y me pero, imagino que las historias y la jo, experiencia yo que me tuviste. imagino que ese debe tener muchísimas historias, pero a la final, el man nos recibe y él lo primero que nos dice, que eso nunca se me ha olvidado, la verdad, es que él llega y dice, llegaron a la mejor estación a la mejor subestación que tiene el departamento de Antioquia. Bienvenido, soy el intendente tal, esto, vea, acá vemos tantos policías, aquí hay tantos cuartos, ustedes van a dormir aquí. Eh, Consejo que le doy, cuando vayan a descansar, no se quiten todo el uniforme, solamente quítense las botas, la guerrera y ponga el fusil en la Ala. almohada o donde usted se levante y ya sepa que lo va a coger de una vez. O sea, Eh, ese fue como un preaviso sí, a mi hijo, pero aquí lo que va a haber es bala venteada. sí, prepárese porque esto es una estación complicada, pero lo supo decir con palabras Sí, lo supo decir muy tranquilamente como exactas, para no sí. alarmarlo, ¿no? Exacto, para no llenarnos de miedo ni nada de Claro. ese tipo de cosas. Entonces llegaron y dijeron, ustedes van a dormir aquí a este lado, entonces consejo que le doy esto y lo otro, y no es por nada, pero prepárese que esta noche de pronto puede que nos hostiguen, Ok. así. Joder, nosotros dijimos, marica, ¿dónde nos metieron? ¿Qué tal? Bueno, y bueno, empezamos a conocer a los compañeros, los patrullajes los hacíamos con el ejército porque no podíamos salir solo. Y empiezo a enterarme que en la mitad el pueblito Ujú. es un caserío. Eso está a orilla de carretera. Ok. Eso como quien dice va hacia Caucasia, hacia Barranca Bermeja. Bueno, y, y bueno, y salimos a hacer patrullaje para conocer el pueblo, hacer controles en los establecimientos, en las noches. Bueno, eh, eh, ahí es donde empiezo a ver la situación, que el ambiente es tenso,
empiezan a contarme mis compañeros que la mitad del pueblo era paramilitar y la otra mitad era guerrilla. O sea, y O sea, ahí nosotros, no había un civil del bien, sino la mitad paramilitar, la mitad guerrilla y ustedes en la mitad. sí, bueno, no es que toda la gente Sí, fuera, pero pero una decía manera de decirlo. familiares o aquí vive la gente que tiene ya uno identificado, que se identifican como paramilitares Sí, y de la estación, era una parte, mejor dicho, era hasta gracioso, tío, porque la estación era el centro de la división de ellos dos. o sea, ustedes para un lado miraban y eran paramilitares, para el otro guerrilla y ustedes en la mitad prácticamente. Exacto, y nosotros en la mitad. Y nosotros teníamos un cerro, una montaña inmensa, weón, enfrente de la estación. O sea, estaba la carretera y empezaba una montaña y era un cerro Un grandísimo. filo, Y usted se paraba en ese filo y usted veía la estación pequeñita, weón. claro. Pero el Pequeñita. filo estaba dominado por ustedes o Nada, nada. sea, de ahí los podían hostigar cuando quisieran. Sí, y de ahí nos hostigaron una vez, weón. Sí. Sí, ¿Cómo fue ese primer hostigamiento? ¿Cuánto llevabas tú en esa estación cuando pasó el primer hostigamiento? ¿O el primer ¿no? enfrentamiento? Como, ¿Cómo como fue? 3 días. ¿3 días? Sí, sí, como 3 días. Ahí hostigaban normalmente cada 3 días, cada 4 días, o hay veces Una vez a la semana fijo. sí, eso sí, fijo. O bueno, habían tiempos en los que lo dejaban a uno quieto y esto. Bueno, normalmente, digamos, siempre había conflicto entre guerrilla y paramilitar, siempre habría, pero como era una zona muy boscosa, Sí, mucho monte y eso, pues no todo era ahí en la claro. ciudad no había tanto Enfrentamiento no, ese tipo de cosas no se veía tanto en el pueblo. Se veía más que todo en el en monte. el monte. Problemas internos que tuvimos ahí, digamos, en el pueblo era que, eso sí, porque la gente lo contaba que era por parte de los paramilitares, que agarraban a esta gente viajera que va en los camiones, ¿sí me Sí, entiende? Que el van que va de paso. que va colgado, o sea, ahí Ah, en ya, los ya. camiones. Usted se ha visto Sí, que sí, 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 sí. esos viajeros, Como, ¿cómo le llaman? este, son como los de las bandas Del del indio, indio, de los equipos de de los equipos fútbol de fútbol que y todo viajan esto. de un lado al otro. Tiene un Exacto. nombre eso, pero no me acuerdo ahora. Fíjese que hay mucho pelado que tal vez nunca llegó a casa y los bajaban ahí. Y la guerrilla, bueno, la guerrilla no, para que eso sí, lo decía mucho la gente del pueblo, que era más que todo por parte de los De los paramilitares, paras. que agarraban a esa gente y los bajaban y pensaban que eran informantes, que mejor dicho, o sea, se metían en una película y los bajaban y algunos los terminaban matando, tirándolo al río Cauca. Bueno, ahí ese río Cauca de tener unas historias que No, no me quiero ha- ni imaginar. han dado mucho cuerpo por ahí. Y bueno, entonces yo llevaba 3 días Ujú. cuando el primer enfrentamiento. Nosotros iba yo con un compañero patrullando en una moto, iba la camioneta detrás. Y íbamos como para la zona de la guerrilla Sí, y íbamos llegando a una estación de servicio que era donde teníamos que tanquear. Eran como las 6 de la mañana, 5:30 más o menos, sí, como las 6 de la mañana. temprano. Íbamos a la estación de servicio, pero no a tanquear, sino a pasar revista. Ok. Y en esas yo vamos en la moto y cuando yo escucho que empieza en el piso a sonar tin, 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 En el piso. en el piso. O sea, yo uno no, de cuando se escucha los disparos, usted, de la adrenalina que empieza Sí. o la situación que empieza a vivir, usted como que entra en un shock, pero en un shock Que no que sabe lo que está no sabe lo sucediendo. que está pasando. Cuando yo le digo al compañero, ¿qué marica? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que está? Cuando pim, pim, vemos así la chip, yo, marica, nos están dando. Y claro, el pelado empieza A a, zigzaguear. a zigzaguear en la moto y entramos a la estación de servicio. Cuando, claro, ya uno entra en reacción y Sí. empiezan a dispararnos y eso. Y empezamos también a reaccionar y de disparos y curas y bueno, en fin. Y empezamos a pedir apoyo. Ok. Entonces, mientras estamos defendiéndonos y eso, viene una camioneta que es de Ujú. la policía
y se baja, o nosotros no en sí no vimos la camioneta, pero obviamente Sí, para llegar al punto tenían que venirse claro, en la camioneta, si no, no iban a llegar nunca. Y como ya ellos están entrenados, están sí, preparados psicológicamente y todo eso, porque como nos recibieron a nosotros de que claro, prepárese que en cualquier momento lo estamos levantando para ir a un apoyo o que nos están sí, hostigando, cualquier cosa, pues yo veo que llega un subintendente, un cabo de la estación de policía y llega con el pantalón, llega con una camisa, pero no verde, militar, o sea, verde militar, pero no era camisa de estas de manga corta, sí, sino sisa, sisa, ok, sin mangas, sin mangas y en chanclas y con una mesenta por la mitad de la carretera, así. Y nosotros pidiendo, apoyo. no, apoyo no, ya lo habíamos pedido, sino pidiendo de que si identificación, si era de nosotros o era Ah, claro, del porque otro ustedes no bando. entendían de quién, de dónde era. Exacto, exacto. Nosotros ya lo veíamos boleando con la mesenta así, y pero lo veíamos muy lejos, ¿sí me entiende? Claro, Entonces, cuando yo pido por el radio, yo pido que si era de nosotros, sí, que se identificara si era de nosotros o no. Cuando dice que sí, que es de nosotros, que es el cabo tal, que tenga cuidado, que no le haya disparado. Claro, ya uno como no que, se calma, ya usted está claro, por, vemos a alguien en la mitad de la carretera oliendo algo con una mesenta, estamos huevón, con así. Rambo. Sí, o sea, ese man era un monstruo, tío, para eso. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia. Salimos, bueno, llegaron los apoyos, llegó el ejército, esa estación de servicio quedó hueca por todos lados, bueno, eso también fue un peligro porque es una Claro, estación de gasolina y bueno, eso pasó así, mi venga, primera experiencia. pero uno habla mucho y hay mucha gente que pregunta por la primera experiencia, el primer enfrentamiento, de cómo es ese momento repartiendo bala, pero cómo es el momento en el que ya todo se calma, tienes que ir a la estación Ajá. después del primer enfrentamiento, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Te entran los nervios ahí o no? La adrenalina imagino que ya se va. Sí, 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 ¿Cómo, eso es cómo una fue eso? historia. A ver, realmente eso fue lo que marcó mi vida, la verdad. Eso es algo que hizo la diferencia de ahí en adelante en el proceso que tenía como policía. A ver, yo, como le digo, era mi primer enfrentamiento, mi primera situación. Ni siquiera cuando presté el servicio militar pasé una cosa como esas, que en el momento uno lo cuenta y cuenta y suena como muy, pero vivirlo es Es otra cosa. otra historia, sí. No, y no suena suave. No suena. De pronto hay mucha gente que dirá, ah, pero fue un hostigamiento normal o qué sé yo, pero vivirlo, lo que tú dices, Sí, estar ahí recibiendo y viendo las balas que te caen a centímetros, eso tiene que ser muy, muy duro. pero bueno, en ese momento realmente la experiencia, o sea, fue algo inexplicable. Usted en el momento no tiene miedo, no siente miedo, pero, pero usted cuando vive bueno, cuando yo viví esa situación, obviamente, pues eso, digamos, ya venía con un chip Sí, plantado en la cabeza de lo que iba a vivir, en dónde me estaba metiendo, sí. ya hay algo, Tenía ¿sí? la teoría. Exacto, ya hay algo en el cual para eso fue entrenado, para eso está preparado, ¿sí? Porque, digamos, esa es el vivir del policía. Usted hoy está vivo, mañana no sabe. Exacto. Entonces, pero sin embargo, pues, digamos, hacemos todo lo posible por mantenernos vivos, o sea, por dar la talla, por volver a casa, ¿sí me entiende? Entonces, ese momento es el que marca la diferencia. La adrenalina que usted tiene es quien lo mantiene vivo ¿O no? o quien lo mata, ¿sí me Claro. entiende? Porque con la adrenalina hay personas que entran en shock de la emoción y Y no no piensan de manera clara lo que tienen se que, bloquean, claro, se bloquean, o sea, totalmente se bloquean y no reaccionan. claro. Y me pasó varias veces con compañeros que se bloqueaban y no reaccionaban y tenía usted, porque si lo dejaba se moría, o sea, lo Claro. mataban o Tenía que usted jalarlo. hacer lo que reaccionara. Pero bueno, en mi caso, pues, eh, digamos, como que llegó en mi mente todo el repaso de todo lo que viví, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron, las películas que veía también, porque todo eso Todo influye. ayuda, todo eso ayuda.
Y Entonces, para usted la adrenalina fue un motivante, o sea, para un, usted fue, un motivante, pero demasiado. Eso fue algo que hizo que le empezase a agarrar más amor a ese tipo de situaciones, tío. O sea, no sé, hay personas que dicen, uy, no, que yo aquí me quiero ir. Tío, yo no me quería ir. O sea, no me quería ir de esas o situaciones. sea, usted estaba esperando era el próximo momento para repartir bala. Es ansioso porque volviera a pasar. O sea, suena loco, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y tiene Pero lógica. fíjate que lo digo de esa manera porque los días que no había nada, el tiempo pasaba súper lento, era súper aburrido, o sea, como que no corre brisa por aquí para Claro. respirar, Sí, ¿sí sí, me sí, sí, sí. entiende? O sea, era un Y los ambiente, días que sucedía estabas, me jo, imagino, extasiado, me sentía vivo, se sentía me vivo. sentía vivo. Y bueno, pasaron muchas cosas, o sea, ahí pasaron muchísimas cosas que realmente si nos ponemos a contar aquí, No, realmente, no pero terminamos. sí le quiero contar una historia ahí que también, digamos, para mí fue algo que no olvido, ¿sí Ok. me entiende? O sea, no olvido nada, pero hay Hay historias momentos que que impactan más que marcan, otras, sí, claro. que marcan. Hubo una vez, hubo una vez que salimos en la camioneta, eso eran como en la tarde, creo, por ahí 6 de la tarde, 5 de la tarde salimos. Solamente iba el conductor, el comandante de la estación, que era el sargento, y yo Ok. iba atrás, solo los tres. O sea, el man era, o sea, ¿se acuerda que yo al principio le conté que el man daba miedo y que Sí. eso? Bueno, al man le temían, o sea, al man le O temían sea, dentro de las guerrillas y los paras, a él ya le tenían cierto respeto y respeto. cierto temor. Sí, o sea, el man, hay veces, cuando él salía a patrullar, hay veces salíamos varios compañeros en la camioneta, unos 4 más, y él siempre iba. No sé por qué, no sé por qué pasaba eso, porque la verdad no lo sabía. Ellos ya llevan mucho más tiempo. Nosotros pasábamos para la zona de los paramilitares y cuando el sargento iba y veía en la camioneta se tenían que entrar. O sea, la gente se entraba Se entraba. Veía a la la casa. camioneta y se entraba. No sé por qué, si era que de pronto había algún paramilitar por no dejarse ver o Sí. alguien reconocido, no sé. No, pero si fuera eso, si pasan otros y no está el sargento, lo hicieran, pero no lo hacían. Lo hacían solo cuando estaba el sargento. Sí, bueno, es que normalmente siempre salía el sargento. O Mm, sea, no es que saliéramos solos, no, salía el sargento y salíamos todos, ¿sí? No es que se patrullara todos los días porque era complicado. claro, y ese día iban solo tres. Bueno, el día que le cuento de que yo empecé a dar cuenta de que se metían a las casas cuando venía la patrulla, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, cuando yo veo que hay un grupo de 3, Espero, voy a quitar eso porque no nos están pagando promoción. Vamos a poner la chimenea. Ahí está. Y continuamos, perdón. bueno, ¿y qué? Y yo veo que hay un grupo, en una casa hay un grupo como de 3 manes, ¿no? Sí. Y nosotros vamos allá y los manes quedan afuera así sentados. Cuando, cuando el sargento llega y los ve y dice, "Ve, vamos a requisar a aquellos 3". Y nos fuimos, weón, nos metimos. Y los manes, la camioneta, o sea, la camioneta hizo como que, Como que iba derecho. sí, y le da esa vuelta así, Sí. pero, y marica, los manes no alcanzaron a entrar porque cuando ya nos vieron fue encima. Encima. Y se levantaron a correr y Sí, venga para acá, o sea, claro. de una vez lo agarraron. Lo requisaron tal y estaban, weón. O sea, los manes les pidieron antecedentes y tenían antecedentes, eran paramilitares reconocidos Ok. y de una vez para la estación. Nos lo llevamos para la estación. Ahora lo tuvimos, llegó inteligencia, bueno, se hizo el proceso de captura, todo Lo normal. lo normal. Y bueno, eso fue ese mismo día, creo que eran como, no recuerdo exactamente la hora, pero ya estaba más oscurito, ¿no? Volvemos a salir, pero esta vez salimos solamente el sargento, el conductor y mi persona. Ok. Y vamos bajando, vamos como tipo
hacia la zona de ellos, ¿sí? Sí. De los paramilitares. Cuando ya llevamos siempre una distancia retirada, o sea, ya habíamos pasado un puesto de control del ejército Ujú. que estaba mucho más abajo y por ahí unos 300 metros más abajo del puesto de control Sí. vemos a una persona que va caminando ahí a orilla de carretera y el sargento lo ve y le dice, pare, pare a este man, que este man lo conozco. Y el man era otro comandante de los paramilitares. Ok. Y agarra y lo monta a la camioneta, Sí. ¿sí? Lo requisamos, tal, lo monta, identificación no tenía, vamos a identificarlo a la estación. Lo montamos, pero este como que sí era un comandante Un duro. más duro, sí. Entonces, cuando vamos de regreso, póngale que habíamos andado como 100 metros, yo creo que hasta menos, cuando es que nos tiran como 2 granadas debajo de la camioneta, o sea, la gente estaba, o sea, los mismos Estaban por ahí cerca estaban repartidos. metidos, o sea, como le digo, ese pueblito era una carretera, Ujú. monte y a este lado el río Cauca. Sí. Entonces, y las casas, el caserío quedaba a este lado, pero nosotros ya estábamos patrullando yendo a Claro. otro sector Claro, que claro. también le pertenecía a la estación. Digamos, también era digamos, que hacía parte del pueblo, Sí. pero son pueblos, o sea, son caseríos retirados. Retiraditos, pero hacen parte del pueblo, claro. Sí. Y en esas, cuando ya venimos de regreso a la estación para identificar a esta persona, nos tiran 2 granadas debajo de la camioneta. Y la camioneta suena prrr y se levanta así. Claro, Eso fue otro momento como de shock que, claro. o ¿Qué sea, pasa? ¿Qué está? siempre vi esa situación, o sea, o sea, no es que ni segundos, porque usted no alcanza a contar, pero usted queda así, o Sí. sea, en un momento que piensa y se le viene un mundo de cosas a la cabeza, pero eso es Eso es rápido, milésimas de segundos. pero muy rápido. Claro, empiezan los disparos, empiezan a disparar, la misma gente, o sea, los mismos bandidos, no les importaba que Que estuviera el estuviera, comandante ahí. sí, supongo yo que era un comandante de ellos, porque Sí, pero no estaban interesados, o sea, no les importaba, no les le importó. podían dar a él también. Claro, pues esa camioneta quedó como un colador, tío. O sea, bueno, en sí, cuando íbamos en la camioneta y nos tiran las 2 granadas, pues yo supuse en el momento que se había comido, usted se ha visto estas, estos, estas casas de las hormigas, estas Sí, sí, sí. montañitas que hacen las De hormigas, que termitas y eso, ustedes las se comían ermitas, sí, ahí. exacto. Entonces yo dije, porque sonó, prrr", o sea, sonó como, se levanta y prrr, sonó. Un Entonces como rafagazo cuando, sí, exacto. Entonces, no, las esquirlas de la de la granada que habían granada. pegado debajo. Estallaron llantas, como 2 llantas de la camioneta, en fin. Y en el primer rafagazo de fusil, tío, le pegan un disparo al sargento en el brazo. O sea, en el brazo, en el izquierdo. Ok, Y obviamente como ellos tenían solamente AK-47, bueno, más sí, armas, pero con la que ellos se identifican es pura AK-47. ok. Entonces, la ojiva de la bala Ujú, de la AK-47 eso es grande. ok. O sea, él entra, pero sale y deja Un hueco grande. un hueco grande. Y claro, le dieron en todo el brazo, pues el brazo ya le quedó Inmóvil. inservible. O sea, en el momento él no podía reaccionar, sino Claro, que cuando él dice, me dieron, sí, entonces yo llego y saco el fusil mío sí. por la ventana y empiezo a disparar. Yo no sabía ni a Ni a quién quién, pero usted disparaba, tío. estaba boleando plomo. Pero yo escuchaba de dónde venían los disparos, porque se escuchaban disparos de acá, yo disparaba para allá. Sí, Y después se calmaba acá y sonaba aquí. sí, Y va. volteaba y para ese lado. Entonces, bueno, Claro. era así. Y cuando el conductor, Sí, el que yo le digo que solamente iba a mostrar, el conductor venía a un grupo que es el Encar, o sea, un grupo fuerte de sí. la policía que normalmente está metido en Y muy radicaciones, muy preparados. preparado, pero bueno, a ver, no lo entendí tampoco, pero el pelado entró en shock. Ok. O sea, el man de pronto al verle el brazo hacia el Sí, la sargento, situación, todo. el momento que estábamos viendo, sí, el man no aceleraba. O sea, el man como que se quedó quieto, ni aceleraba, ni frenaba, y la camioneta era por la velocidad que llevaba Sí, el mismo motor. Cuando yo veo que el man no acelera ni nada, pues yo guardo el fusil y le pego una cachetada.
claro. Yo lo reaccione, ¿qué tal? Yo no, en el momento no me hagan, digamos, no digo el nombre del compañero, Sí, pero le pegué una cachetada y lo moví, el man reaccionó claro, y aceleró esa camioneta, weón, y créame que nosotros pinchados como íbamos, el man acelera esa camioneta, lo que daba, ¿sí me claro. entiende? Y de la adrenalina que uno tiene, uno no sentía la camioneta que iba así. Claro. O sea, uno iba, yo No, sentía usted que iba en una... lo menos que le importaba era que la camioneta fuera así. No, y Porque no lo ahora siente. usted me cuenta lo de los granadazos y usted dice, ¿qué pasó? A ver, yo tuve una experiencia en la cual yo en 2 ocasiones de mi vida he escuchado una granada explotar a una calle de mi casa. Sí, Y el estruendo, el portón de mi casa hizo así por la onda, ¡bú! El portón. sí. Y a mí no se me olvida eso, yo tendría 9 10 años, porque mandaron un granadazo a una olla allá por donde yo vivía. Yo vivía en una zona que le llaman La Cabrera, en Cúcuta, y era paso hacia la tomatera y todo eso, entonces Ah, sí, allá es era jodido, complicadísimo. era Sí, jodido. sí, sí. Y en 2 ocasiones tiraron 2 granadazos, pero es que usted ni los escuchó. No, O sea, no. usted la explosión de la adrenalina ni... Sí, sí, la adrenalina se siente en el momento, weón. O sea, eso es algo que es como cuando usted entra, o sea, es que no sabría ni cómo explicárselo, pero cuando usted está en, digamos, cuando usted es protagonista del momento, Sí, es otra historia. es otra historia. No es cuando usted Sí, es, cuando está lejos y tal, usted o que con no tiene claridad nada que ver con escucha. usted está No, y yo me imagino consciente que, de todos los sentidos. en medio de mi ignorancia que la adrenalina lo que hace es agudizar los Ujú. sentidos que usted más necesite. Sí, sí, Si en sí, el sí, sí, momento a lo total. mejor a usted la explosión no le hace daño, a lo mejor el ser humano, el cerebro hace, pues el sonido me importa un culo. Sí, sí. Lo que me importa es de dónde vienen los disparos. El sonido de la granada ya pasó, pero ¿de dónde vienen? Es La exacto. candela, Usted lo tal, acaba se de decir, agudiza Camilo. Usted lo acaba de decir. y Sí, tal vez tapa otros sentidos y dice, no, esto no lo escucho, esto no lo siento, esto no lo total, tal. total. Usted no lo pudo explicar mucho mejor así. Y bueno, pasó eso. El compañero reaccionó, le metió la chancla a esa camioneta y lo quedaba, tío. Claro, ya cuando él reacciona, yo volví y saqué el fusil. Ya, pues, no es que me volviese loco a disparar Sí, otra pero vez, sino ya mandaba, estaba más pendiente, sonaba y pam, pam, allá mismo, donde sonaba. sí, ¿Sí me entiende? Cuando ya dejé de escuchar los disparos, pongo el fusil al lado mío. Obviamente tenía al bandido aquí que estaba. claro. Primero lo que hice fue que le agachase la cabeza y le dije que no se fuese a levantar y qué tal. Obviamente no lo dije con esas palabras, Sí. pero en No, el no, claro. momento ya. Hay que ser rudo, pasapo, Sí, hijo de puta, no se pare, tal, lo bueno, que sea. la verdad es que ni yo me acuerdo cómo, pero sé que Pero se no lo fue dijo, de buena sí, no manera, fue pero por, a para ver, que. uno en ese momento y a un bandido usted no le va a decir, por favor, agáchese. Sí, Sí, fíjese que al que yo decirle que no se levantara, me voy para mirar al sargento y el sargento lo veo con el brazo vuelto nada, tío. Me quito la riata ujú, porque en la camioneta no teníamos digamos, el botiquín de esto de primer auxilio, no ok. teníamos nada de Se eso quita porque usted la correa para me hacer un quito la torniquete, riata ¿no? y le hago un torniquete aquí rapiditico, pa, y empiezo a revisarlo. Empiezo a revisar el pecho, las piernas. No, no, que solamente en el brazo, me dice. Yo, vale, vale. Me voy parando el compañero y lo empiezo a revisar. ¿Y usted cómo está? ¿Siente algo y tal? Nada, bien, vale. Pero ahí ya me volví para la parte de ¿Y usted atrás. no se revisó? No, yo no me revisé. Yo estaba, ya como que la adrenalina empieza a bajar un Sí, poquito, y empiezo yo a reaccionar. Entonces yo saco mi pistola sí. y me volteo donde el man, porque el man se levanta y ¡pa! Pa, Le meto un cachazo. O sea, yo le metí un cachazo al man sí, y le dije, no se levante y tal. Y vuelvo y me guardo la pistola y lo tiro le agarro la parte de la sí, nuca y lo tiro a la silla. O sea, sí, lo tiro a la silla, empiezo a mirar de que el man no esté herido tampoco. claro. Y no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Vale, se va a ir así, pues puta, y qué tal, que no se Claro. me va a levantar y que. En fin, ya, lo suelto y sigo pendiente, porque no habíamos entrado todavía al pueblo, no habíamos entrado. Cuando el sargento me da el radio y empiezo yo a pedir apoyo a los compañeros, que abran mi vía, que vamos para el hospital, sargento de ahí, ¿qué tal? Enfrente de la estación estaban haciendo un puesto de control. Y
nosotros vamos pasando y los compañeros ven la camioneta, pero ellos pensaban que era algo que estaba molestando o algo Sí. así. Y claro, el compañero cuando va pasando por la estación ve la camioneta que Vuelta viene mierda vuelta a aparte. mierda y viene a A toda todo. velocidad. Esos manes prenden esa moto y ¡fuf! Empiezan a abrir vía, Claro. empiezan a llamar al hospital para que Para que se preparen. para que estén preparados para recibir a los heridos. Bueno, en fin, cuando llegamos al hospital, eh, bueno, igual se le informó también, los compañeros informaron al departamento de Antioquia, a los comandantes, en fin. Entonces llegamos al hospital y claro, ya estaban los médicos, ya estaban las camillas, Todo. pum, bajaron al sargento, el sargento, o sea, ese brazo le quedó vuelto nada, bueno, en fin, lo montaron para urgencia, la ambulancia y rapiditico lo sacaron para Valdivia, que es un pueblo cerquita, y en helicóptero lo llevaron para Antioquia. Claro, cuando ya llegan los compañeros, agarran al man, también lo entran al hospital para revisarlo, que Sí. no tenga ninguna herida. Cuando yo me voy a bajar de la camioneta, se me pasó. En una tiraron otra granada cuando le dieron al sargento. Sí. Más adelante tiraron otra granada. La camioneta de nosotros es de platón, ¿sí? Sí. 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 Y en ese momento, cuando yo estaba disparando, como que la tiraron a entrar al platón, pero pegó en toda la orillita de la parte de atrás Sí. y no alcanzó a entrar, sino se volvió. Y Menos cuando mal. estalló, Sí. pues partió el cristal Ok. De la parte de atrás. de la parte de atrás. ¿Vale? Y cuando yo me bajo, cuando yo me voy a bajar del hospital, ¡pum! Me voy así de rodillas. Yo me fui de rodillas, pa. Y claro, yo no, de la adrenalina yo no sentía, yo tenía las piernas sangrando, weón, porque no es que me haya entrado balas, No le impactaron. no me impactaron las balas, pero lo que me impactó fue el metal de por donde entraban las balas, o sea, Lo cortó. el metal de la misma camioneta Sí. me cortó y los tenía incrustados en las piernas, pero yo no Jueputa. lo sentía, claro, cuando yo me bajo, pum, o sea, Las piernas no le dan. no me dan, exacto, y pum, caigo yo de rodillas. Claro, ya los médicos al verme las piernas todas sangradas, también para Para adentro, y pum, adentro. me abrieron y empezaron fue a sacarme fue esquirlas, o sea, las Ok. esquirlas de las mismas balas que entraron, fueron las que impactaron en las piernas mías. Entonces, digamos, eso fue algo que a mí me quedó muy marcado, ¿no? Y en el momento, pues la curación tal, me sacaron también, No era nada grave, por no era nada suerte. grave, exacto. Me dieron unos días de descanso. Cuando eso me fui para Cúcuta, a despejar, a estar con la Claro. familia, en fin. Llegó el momento de volverme a integrar y cuando yo llego a presentarme, voy entrando al comando del departamento a presentarme para que me trasladaran para el pueblo otra vez. Va saliendo Sí. el sargento El que estuvo herido de la mano. el que estuvo herido de la mano. Tío, ese man cuando me vio a mí, o sea, ese man estuvo, o sea, me dio o sea, venía vendado, Y le obviamente. dio un abrazo. Tío, ese man, o sea, no tuvo palabras para agradecerme de lo que pasó. Llegó y dijo, John, man, si no hubiese sido por usted, tío, no hubiesen matado, que gracias a Dios estamos vivos, que, no, o sea, ese man, tío, me idolatró en ese Claro, claro. momento. Yo me Bueno, al sentí final muy bien. su respuesta fue la que de una u otra manera le salva la vida, porque usted hace que reaccione el que está manejando, usted es el que responde, Sí, que sí, sea sí. como sea. Si usted responde así no sepa para dónde de primera instancia, ellos también tienen que cubrirse. Sí, sí. Entonces merma el fuego un rato. Entonces, Sí, no, hombre, no, claro nos que ayudó tenía que estar muchísimo. agradecido. Nos ayudó muchísimo, la verdad. Y bueno, ese día el sargento era un héroe. El man era un héroe, weón, por lo que pasó, por todas las capturas que hizo, o sea, toda la operatividad que dio, el trabajo que hizo en el pueblo, en fin. El man, después de eso, él ya no volvió a ser comandante allá, ya lo mandaron a otro sitio a estar Más tranquilo. más tranquilo. Y bueno, el man de agradecimiento, el sargento, cuando, ¿y usted para dónde va? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué tal? Entonces yo le dije, no, sargento, yo todavía sigo allá, voy para allá, es más, me estoy presente. No, déjeme, ¿qué quiere que haga por usted? ¿Quiere que hable por usted para que lo ayuden a salir de allá y tal? Yo le dije, pues mira, sargento, si usted lo hace, se lo agradezco porque yo tengo una Claro. niña pequeña que
te dejé ver y qué tal. Vale, déjeme ya hablo y tal, man. Empezó y Movió contactos. movió contactos, claro, pero al principio me tocó ir a presentarme, normal. Claro, normal. Como a los 3 meses me sacaron de allá. Gracias a Dios, hombre. Me sacaron de allá y fui a trabajar al Peñol, Al Peñol, más más tranquilito. tranquilo. Antioquia también, pero más tranquilo. Sí, ¿Qué le iba a comentar, Jorman? Una pregunta. ¿Usted ha matado? pues tengo algo que no puedo contar en el momento, que sí obviamente tiene que ver con eso, con la muerte de alguien, que es algo que se está investigando todavía, Ok, porque, a ver, todo caso de policía se investiga, ¿no? sí, Todo proceso, así sea un golpe, así sea lo que sea, que alguien lo denunció porque me miró mal, se todo se investiga, todo se investiga. investiga, todo tiene una investigación, o sea, no es porque se investigue, significa de que usted sea culpable ni nada de No, eso, no, no, todo es tienen un que proceso. indagar y averiguar para conocer la verdad. Exacto, entonces, pues sí, tengo un proceso por eso, por tema de un homicidio que está en investigación, que obviamente, pues, digamos, es algo que todo ha salido a favor mío, porque obviamente, pues, nunca tuvo, como quien dice, tomándome la justicia por mis manos, ni nada de ese tipo, Sí, ni soy fue abuso en un, me imagino que fue en un combate, fue en defensa propia, Sí, fue en una sí, sí, situación sí, crítica, sí, que era la estaba, vida suya o la de X exacto, sí, sí, persona, usted estaba haciendo, hombre, estaba ejerciendo su autoridad como policía para defenderse y defender a los demás. O sea, me sí. imagino que fue una situación que sí o sí ameritaba que todo esto sucediera, ¿no? Eh, Volviendo al tema de la policía, de todo esto, porque usted cuánto tiempo duró en la policía. Si Duré, empezaste a los 18, prácticamente 20, 18 años, contando ¿no? con el servicio militar. Sí, No, contando con el servicio militar fueron casi 14 años, casi 15 años, iba para los 15, 14 años. En sí en la policía estuve 13 años, 13 años y medio más o menos, ok. más el servicio militar, pero bueno, yo no cuento el servicio militar, yo cuento es desde que fui profesional como policía. Pero entonces fíjate que ese tipo, lo que me acabas de preguntar, hay una situación que está en Sí, investigación. Pero como hay otras situaciones en las cuales, pues porque no fue mi único enfrentamiento, claro, porque estuve trabajando en una zona muy complicada de de Colombia. Colombia y teníamos muchos enfrentamientos. Normalmente ya después yo llegué a Antioquia, de Antioquia me mandaron a otro traslado que fue mucho más delicado. Ok. Usted sabe que todo lo que es el sector de Norte de Santander, Nuestra tierra es muy jodida, muy es muy jodida, complicada. sí, es muy complicada. Entonces estuve trabajando por toda la zona del Catatumbo. El transporte mío era un helicóptero, ¿sí me entienden? O sea, ya ahí pasé a otro tipo A de... otro nivel, a otro con Sí, más experiencia, más preparado, pero también el riesgo era mayor, ¿no? mucho más mayor, sí. Yo estaba con otro tipo de compañeros, otro grupo, bueno, en fin. Digamos, tuvimos muchos enfrentamientos que en las cuales que para saber si llegué a matar a alguien, a herir a alguien, pues no lo sé. Simplemente pasamos y ya veíamos las personas heridas, las capturadas, el armamento. Los cuerpos, Sí, ya pues, para saberse realmente es complicado, ya eso como quien dice lo investiga penal militar, ya identifican las balas, toda la situación, pero igual son situaciones de enfrentamiento que es algo que en la cual estamos, para lo que estamos hechos, ¿sí me exacto, entiendes? sí, sí. Defender la Ahí no soberanía. se sabe quién le dio a quién, simplemente estaban defendiendo su zona, su soberanía, la Sí, patria, la nación de estas, pues, de estos bandos militares al mando de la ley, no sé cómo, al margen de la ley. sí, Y bueno, me imagino que alguno habrá caído también. sí, pues muchísimos, la verdad, muchísimos, como también compañeros míos. Usted sabe que no es algo ocultar que en Colombia hay mucha muerte de policías y compañeros en el momento, realmente hubieron bastantes heridos, que hay compañeros que ya hoy en día no están en el mundo, ¿sí me entiende? Claro, O sea, son situaciones y experiencias que a mí como persona me han hecho madurar muchísimo, weón. Entonces, hombre, pero pero hay algo tan importante, digamos, que es lo que sí, ha hecho de que
siga siendo o siga mejorando la calidad de persona que soy. Por eso hoy en día, pues el venirme para acá, que también es otra historia por la Un cual, cambio grandísimo. sí, pues no es que me haya salido de la policía también porque yo me retiré en el 2021, creo, si no estoy mal, sí, en el 2021, Hace 5 años. sí, en el 2021 me retiré y tomé la decisión de emigrar por acá, pues porque realmente no fue porque quise ni porque, sino fue una situación compleja de amenaza de muerte a mi familia, porque digamos de estos trabajos que yo estaba haciendo últimamente en el grupo que estaba, pues ¿Se puede se nombrar el filtró. grupo Se, o no? Si no se puede nombrar, no pasa nada. sí, bueno, es un grupo operativo que tiene un grupo Un grupo especial. especial de la policía. Sí, Bueno, perdón la interrupción. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Somos un podcast de bajo presupuesto. Estamos empezando, así que ya entenderán. Jorman, íbamos en que por amenazas sí. tomas la decisión de salir del país, una decisión que no querías tomar, pero prácticamente el contexto te obligó a hacerlo, ¿no? Sí, a ver, pues una de las cosas fue eso, ¿no? Digamos de que, no sé, pero normalmente hubo ya como el tema de, de inteligencia por parte de ese grupo y tal, y empezar a averiguar dónde viven la familia de los policías y dónde viven los policías, porque normalmente el policía en Colombia se cuida mucho en, en en no aparentar o que no se den cuenta, o sea, ya era tan delicada la situación que ya el policía normalmente ya no podía llegar uniformado a la casa ni salir uniformado de su casa por temas de seguridad. Ok. Para Entonces, que no lo identificaran cuando estaba de descanso, dónde exacto, vivía su sí, familia. sí, porque pues en Colombia, ¿sabe? La situación es un poco compleja, entonces, digamos, el policía tiene que, por medidas de seguridad, pues no puede estar uniformado, que lo vean uniformado Sí. cuando está en descanso o que va Ujú. saliendo al descanso. Entonces, pues llega un panfleto a la casa de mi familia, de mi madre, amenazándola de que sabe lo que hacen sus hijos, de que si sus hijos no se retiran, pues tomaremos represalia contra ustedes y Ok, que le estamos dando la advertencia, bueno, en fin, ok. amenazando para que, claro, pues al llegar eso, pues obviamente, pues digamos, colocamos la respectiva denuncia, amenazas y ese tipo de cosas para solicitarle al Estado lo que es la protección de mi familia, pero pues, digamos, es una protección muy básica, o sea, muy, Por encima. No es sí, algo que realmente asegure el bienestar y la integridad de su exacto, familia. O sí. sea, Entonces, pues solamente era de que pasaba o sea, no sé, pero eso sí es algo que yo, digamos, o sea, no lo he entendido y no comprendo el por qué no le da esa importancia, digamos, a las amenazas en Colombia, porque cuando alguien amenaza es porque algo va a hacer, algo ¿no? va a suceder, Y claro. entonces en Colombia no sé por qué no le dan tanta importancia a ese tipo de cosas, pero espero que algún día eso cambie. Sí, lamentablemente siento que la justicia y la ley va mucho más enfocado a lo que sucede, Sí, más no a lo que al va a prevenir, suceder. No, exacto. el no Y prevenir. yo creo que la ley está hecha es para prevenir situaciones, Sí, no para resolver ya cuando suceden. claro. Y no, pues ya uno sabiendo cómo es la situación y el ver de que no le dan ese apoyo cuando usted ha sido, digamos, o que trabaja para el Estado y ha hecho tantas cosas Tanto o ha sacrificado, sacrificio. sí, exacto, ha sacrificado tantas cosas en su vida por trabajar con el Estado, por ayudar o dar un granito de arena pues para el país y esto. Y al ver que usted no recibe de pronto lo más mínimo para algo que no es porque se me dio la gana de pedirlo, sino porque realmente lo necesita mi familia, y no recibirlo, pues es algo que
para mí fue una decepción muy grande, ¿sí me entiendes? Entonces yo iba entregando tanto, entregando Y hasta tantos mi años, propia vida, porque a eso voy, y más por la función que estaba haciendo o ejerciendo en el momento, pues que normalmente siempre ha sido así, ¿no? claro. Dura y conflictiva en mi trabajo, y al saber que en cualquier momento puede que ya me maten o no llegue a casa y la policía no le dé esa importancia a algo que para mí es tan importante, pues fue una decepción muy grande y en la cual dije, no, pues para mí primero está el bienestar de mi familia y ya está. Y si tengo que salirme por que no le pase nada a ellos, porque a mí me pueden amenazar todo lo que quiera, pero a la Claro, final pues yo tengo cómo defenderme y siempre me he sí. defendido. Pero mi familia, ¿Cómo? entonces esa fue una de las decisiones por las cuales decidí más bien salirme y tirar la toalla lamentablemente, porque eso es algo que me gustaba hacer, pero igual todo tiene una decepción y todo pasa en la vida por algo. Y yo creo que esa vida no es sostenible muchos años, o sea, a lo mejor al principio tenías cierta edad, cierta juventud, cierta energía, pero mantener este estilo de vida durante 20, 30, 40 años llega a un punto donde es insostenible. Y tirar la toalla así porque todo el tiempo, imagino que has sacrificado, tú dices, bueno, pero ¿y este tiempo al final quién me lo reconoce? Sí. O sea, no sé, quién me atribuye todo lo que yo he dado por el país? Y tener que salir de él para tu bienestar y para tu integridad es jodido. Sí, no, sacrificios se hicieron muchísimos. Eso Ja, lo hacen todos los policías, todos los la militares en vida, Colombia. la vida. ¿Qué Sí, más sacrificio que la vida? exacto. Para empezar por eso. Así que bueno, llegas aquí a España. Ujú. ¿Cómo fue ese cambio? Pasar de la vida militar a una vida civil normal en un país que no es el tuyo. Pues fue un cambio, o sea, una nueva vida, la verdad. Un cambio total. Porque pues toda mi vida siendo militar, nunca he tenido un trabajo como cualquier otra persona, digamos, de ir todos los días a mi casa a dormir, de tener un horario de trabajo. Entonces, claro, y el simple hecho de que tampoco sabía hacer nada, ¿sí me entiendes? Fuera de lo que ya sabías, que Fuera era de lo dar que... bala y plomo Y defenderme, sí, y exacto. defenderse, De ayudar a la gente, eso sí, estaba súper, de tener la atención con la gente, del saber tratar a la gente, de solucionar problemas, eso sí, pues nadie tenía que enseñármelo porque ya lo había aprendido por mi propia experiencia. Pero es bueno, es una cosa que también me marcó muchísimo fue que pues casi la mayoría de que inicié, la mayoría de mi edad, inicié en la policía, pues usted dentro de un grupo o dentro de la institución, como si son fuerzas militares o policía, lo que sea, en el grupo en el que yo siempre me he ejercido, ujú, siempre he andado con varios compañeros, o sea, siempre ha sido en grupo, ¿no? claro, Entonces ese grupo se convierte, o no solamente el grupo, sino toda la misma policía es una familia. ok, Y es lo que nosotros nos enfocamos, ¿sí? Una familia somos todos, usted es mi hermano, si él es mi comandante es como si fuese un tío, un un padre, padre, exacto, exacto, así. Entonces nosotros nos vemos de esa manera, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos en enfrentamientos, cosas así, pues es mi hermano, yo tengo claro, que cubrirlo, yo lo ayudo. Como cualquier familia tienen problemas, hay discusiones, pero en el pero en el momento de momento conflicto somos familia. son Entonces nos hermanos. Y si ayudamos, hay que dar la vida por el otro para ayudarlo, hay que hacerlo. se hace. Y eso no se piensa, sino se actúa y se hace porque se nace. Eso ya va como le digo, eso es como un chip que tenemos ya, Ok, eso es algo que estamos programados de hacerlo por voluntad, que ok. se hace. Sí, ya es mecánico. Sí, cuando llegué aquí a España, pues es una experiencia muy bonita, es distinta a lo que yo he vivido, totalmente una nueva vida para mí. Y claro, pues nunca he tenido un trabajo, como le estaba diciendo, un trabajo como cualquier civil, en la cual yo creí que de pronto cuando conseguí mi primer trabajo, que también recibí ayuda por parte de mi cuñado que ya lleva mucho tiempo viviendo acá,
y él trabaja con el tema este de hostelería, él era También. encargado de un restaurante. Él le reconozco también lo que él hizo por mí porque yo soy una persona muy agradecida y él fue el que me enseñó, se trasnochó conmigo, o sea, él terminaba de trabajar y se trasnochaba un poco más conmigo enseñándome cómo se destapa un vino, cómo se muestra un vino, cómo se Sí, ofrece, que eso no lo hace cualquiera. exacto, y cómo se atiende a la gente. Ujú. O sea, me enseñó todo, tío, la verdad yo estoy muy agradecido con él. Y ahí inicié, empecé con él a trabajar, me dio la mano, me apoyó y arranqué. Y empecé a vivir otras nuevas experiencias, porque como le digo, en los grupos, en la policía, tenía un concepto distinto Claro, del tratar con gente y esto. claro. Al salir a la calle, a trabajar como civil, el trabajar con civiles, pues es otro cuento. Es otro mundo. Porque yo creí que pues ahí se maneja, en la policía se maneja un tipo de lealtad distinta a la que realmente no tiene la persona del común, Exacto. ¿sí me entiende? Entonces, uno cree que por tener compañeros, o bueno, yo en mi caso creí que por tener compañeros de trabajo tenía amigos, tenía familia y Tenías esa misma lealtad que tenía esa misma tenías con tus lealtad compañeros y no, ¿no? y ahí fue donde empezaron los golpes. Los Empecé golpes de realidad. de la realidad de la vida, así que estaba viviendo en el momento. Entonces, eran las personas que más lo traicionaban a usted cuando usted Claro. creía y ayudaba a esas personas en el mismo trabajo creyendo de que cuento con usted y usted cuenta conmigo y así. Pero contaban conmigo, pero yo no contaba con ellos. Claro. Entonces, Y me imagino que tú pensando de que era igual que en la policía, que en esta institución, que en este gremio, igual que en un enfrentamiento, tú lo entregabas todo sí, para tus sí, compañeros. Y claro, luego la respuesta era, para mí no hay nada. exacto, ¿no? Y lo otro es que, digamos, al saber que yo estoy en un país nuevo, un país distinto al mío, lejos de mi familia, y que vine motivado a salir adelante, a guerrearla también, a buscarme la vida, pues vengo motivado también, Claro, vienes claro. con otro tipo de motivación, Sí, sí. a hacer las cosas bien, a trabajar Sí, bien, a caer bien con todo el al final es mundo. algo nuevo. Sí, Estás en modo supervivencia también, igual que en la policía en un enfrentamiento tienes que sí, pero sobrevivir. distinto, ¿no? Distinto, guardando las proporciones, estás en un modo de, bueno, acá tengo que surgir, no conozco a nadie, tengo, bueno, mi cuñado, imagino que tu hermana, pero tengo que hacer una nueva vida. Sí, Tengo que empezar de cero y en algo que no conozco. Sea como sea, es supervivencia. sí, bueno, y bueno, empieza como quien dicen los golpes de la vida, de la realidad, y a darme cuenta de muchas cosas y claro, para mí fue algo que también me empezó a marcar. Ok, Empecé a conocer cosas nuevas, a crecer más de lo que ya había crecido, lo que ya la experiencia que tenía. Empecé a saber cómo era el vivir de la otra parte, ¿sí me sí, entiende? ya, Del otro lado que es el civil. sí, sí, sí. Porque una cosa es ser usted autoridad, ser policía y tener como quien dice un estatus distinto por respeto, que sabía, es policía, me tratan con respeto, la gente me Claro, trata diferente. Y el ser civil, pues ahora la gente no sabe, usted no es policía, usted no es nadie aquí, usted sí, lo tratan como... Ese trato pues yo nunca lo tuve porque en claro. Colombia, No, y luego, a ver, hay gente que no cae en cuenta de que una cosa es la vida militar y otra cosa es la vida civil. sí, sí. La vida militar está muy estructurada, muy cuadriculada, muy arraigada a ciertos valores, Mm. pero luego pasar de la vida militar a la vida civil, hombre, es un choque fuerte. Incluso hay gente que no puede avanzar en la vida civil porque ya está acostumbrada a la vida Claro, militar. pues fíjese que eso es un proceso también, como es un proceso, o sea, es que en la vida tenemos muchos procesos y no nos damos cuenta, Camilo. Claro, Fíjese que tenemos el proceso de emigrar, el sí, proceso de los papeles, el proceso de llevar el tema de extranjería, de poder sacar un permiso, una residencia, eso es un proceso, como también tiene un proceso de personalidad, de experiencia, de, bueno, en mi caso, como le digo, a ver, yo no exigía que me dieran un respeto, no, no, obviamente no,
Pero para mí lo que yo me quiero referir es que es un cambio totalmente distinto y nuevo para mí. Claro. Porque obviamente como estaba acostumbrado, no es que en Colombia me idolatraran porque era policía, no, no hablo de ese tipo de cosas, No, pero sino por eras el simple, autoridad. era autoridad. Entonces, si estaba de civil, o sea, porque en el trabajo descansaba un día o descansaba 8 horas, pues yo salía a algún restaurante y comía. Y la gente de pronto del pueblo sabía que, él es el policía. Sí, ya lo Entonces, conocí. ¿qué tal, señor tal? Y que era un Sí, trato, sí, pero sí. estando de civil, pero el trato es distinto. Claro, 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 claro. Entonces, no es que, digamos, llegue aquí y me Y sienta inconforme, no, sino que es es diferente, es algo algo nuevo para mí. Entonces, en la cual, pues yo ya sabía que tenía que empezar a vivir y a conocer, pero entonces a mí lo que me empezó a marcar fue el tema del tipo de la lealtad, claro. el tipo de compañerismo que yo creía que tenía y que lo podía encontrar en los civiles o ya siendo un civil, digámoslo así, pensé que era el mismo y Sí, sí, no, sí. totalmente no es así. Y lo que usted acaba de decir, a mí me pasó, que hay militares que se retiran de la vida militar y llegan y no avanzan, No ¿no? Tal, avanzan. porque entran como en un, no sé, Están muy acostumbrados. Tenga en cuenta que usted empezó su vida militar casi a los 20 años a los y 18, a a los los 18. 18 años tienes 38 años. O sea que la vida militar llevas 20 años en ella. Sí. Y desde que naciste a hoy tienes 18 años. Llevas más vida militar que vida civil. Ah, Y tu claro, vida civil fue parte de 4 la años. niñeza, o sea, No, pero igual toda tu eso, vida ha sido vida militar. sí, sí, Entonces salir de eso es difícil y teniendo en cuenta que el promedio de vida de un ser humano actual está entre 70 y 75 años, que es el promedio, o sea que prácticamente tú tienes el 35% de tu vida siendo claro, vida sí, sí, militar. porque lo que llevo es de siendo, digamos, teniendo un trabajo como civil o siendo civil, normalmente son 5 años, que fue lo que llegué hace Claro, que llegué aquí a aquí a España. España. Entonces, pero como venía tan acostumbrado a esa vida, yo creí que no iba a poder, porque yo, a ver, me retiré y una de las cosas que yo sí pensé cuando llegué, dije, bueno, voy a tener una vida normal como Y cualquier ser contento, ¿no? humano, Y usted, uy, qué claro, bien. llegando a un país que, a ver, es en Europa, en España, que estoy viviendo aquí en Madrid, o sea, es distinto totalmente, una nueva vida, voy a empezar de cero motivado y tal. Y empezó a pasar cosillas así como esas, en las cuales ¿Te vas desanimando? me fui desanimando y dije y empecé a averiguar cómo volver a la vida militar aquí en España o en Europa. Y bueno, empiezo a averiguar y aquí en España me era imposible por Ok, la edad que tenía, ya ok. tenía 30 y pico de años, Sí, entonces no podía. Aquí normalmente recién como hasta los 20 y algo, 28 por mucho creo. muy jóvenes, claro. Entonces yo no podía, ya estaba descartado aquí en España. Cuando yo me doy cuenta que en Europa, en Francia, Sí, existe un ejército que se llama la Legión Extranjera Francesa. ok. Ahí sí reciben hasta los 40 años. Y se llama Legión Extranjera, o sea, reciben extranjeros. Sí, Ok. es un ejército francés que le hace parte del gobierno, que no Ujú, es ningún grupo de mercenarios, no es nada de eso. ujú, Es un ejército legalmente conformado por el Estado, ok, pero que hace parte en ese ejército hay extranjeros y hay franceses. ok. Entonces empiezo yo a averiguar, porque toda mi vida ha sido así, empiezo a mirar que, Usted decepcionado ya de la vida civil acá en bueno, España. no del todo, No, pero desanimado. sí, un poco, Y su mente y su esencia lo estaban tirando otra vez a sí, busque la vida militar, sí. busque las armas, busque tal. Exacto, sí. Y cuando yo empiezo a investigar sobre esto, lo de la Legión Extranjera Francesa, me empiezo a motivar más. Claro. Me empiezo a motivar más para tirar a ese lado y eso. Y me empieza a gustar porque era casi lo mismo. O sea, Sí. es casi lo mismo a lo que yo, digamos, estoy acostumbrado, estoy enseñado, o lo que me gusta. Imagino que con menos acción que en Colombia, ¿no? No, también hay acción. Si Sí, la gente, si aquí los seguidores suyos se ponen a investigar qué es la Legión Extranjera. Es más, voy a hacer un sí, paréntesis sí, sí. y quiero decirle, digamos, a los que les gusta la vida militar o a los que son policías militares en Colombia y de pronto quieran hacer un cambio para mejor porque obviamente Mejora el la sueldo es calidad. mucho mejor,
pero va a estar muy lejos de la familia. Y ¿Qué le es lo tiene que que pasa? gustar la vida Claro, militar. claro, le tiene que gustar. Que para las pruebas que nos hacen a nosotros los militares en Colombia es algo que si lo quiere lo va a lograr. Es relativa, perdón, pero es relativamente, a ver, un policía, no quiero decir fácil, pero un policía, un militar ya que tiene experiencia en Colombia y quiere pasarse a la Legión, sí o sí, aprueba. Bueno, si pasa las pruebas, porque normalmente es como volver a ingresar a la policía, Ah, volver ok, a ingresar al ejército, tiene que hacer exámenes médicos, psicológicos, pruebas físicas, ok, todo. ok, ok, O ok. sea, es una misma incorporación, pero como ya el policía y el militar en Colombia tienen experiencia, pues le es más fácil. ¿Sí me- Claro, adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si físicamente está preparado y se prepara, porque yo sé que hoy en día, hoy, para esta fecha, he visto que hay mucho, ¿cómo le llaman esto? Eh, Muchas personas ¿cómo les llaman? ¿Cómo es la palabra? Cuando van y buscan, reclutador, Ok, hay digámoslo personas así. que están reclutando, ¿no? Sí, no reclutando, sino van y dicen quién se quiere presentar, le Ok, dan a conocer la Legión extranjera, le explican ok, todo ok, ok. y los preparan en Colombia físicamente para que Para que ya vengan llegue a aquí la... Ok, para que lleguen aquí a los traen, sí, porque sí, precisamente también los traen a Francia, los presentan, bueno, les dicen todo cómo hay que hacerlo sí. y los traen hasta Francia, los ingresan a la escuela porque eso sí, son las 24 horas, es algo muy bueno, la verdad que aún no sigo, no descarto, pero sería algo que ya tengo como por última opción, ¿sí me entiendes? ¿Hasta qué edad se pueden meter en la Legión Francesa? Hasta los 40 años. Bueno, y perdón mi ignorancia, pero la Legión Francesa, este grupo, ¿con quién combate? Pues esa es, usted sabe que aquí en Europa tienen muchos conflictos con muchos países, ¿sí? Ujú, Y como diga, Francia hace parte de la OTAN, pues ujú. obviamente presta militares para que Para combatan cierta... guerras en tal ok, países de aquí a Europa ok, o que ok, hagan parte, digamos, de la OTAN, ok, ok, ok. ¿sí? Entonces, para eso está ese ejército y para, obviamente, para defender a su país, Totalmente. que es el que, digamos, el cual están representando, que Claro, es Francia. Francia. Entonces, si llega aquí en Europa, perdón, en Europa no, en Francia llega a haber algún conflicto o algo, una guerra con otro Sí, país, son parte del cuerpo del pues van a defender a Estado. Francia, exacto. Ok. Entonces, en Colombia sé que ahorita lo están preparando para eso. Entonces, cualquier militar que quiera averiguar, en internet está toda la información. Es más, Yo yo lo he visto creo, por TikTok. sí, y ellos tienen redes sociales. La Legión Extranjera Francesa tiene página en internet. Ok. Entonces usted se puede meter en internet, Investigar un poco. sí, averigua bien lo de la Legión Extranjera Francesa, busca hasta que lo lleve la página al link oficial digamos, del ejército de Francia y ahí va a tener toda la información, ¿sí? Ok. Va a tener toda la información, que es muy bueno, la verdad que fue algo en las cuales yo estaba ya como enfocándome y Ujú, mirando y esto, pero obviamente pues digamos lo hablé con mi hermana antes de sí, tomar una decisión de irme, ¿no? Porque pues estaba recién llegado, no claro. podía, como quien dice, llego Y me voy. y me voy de una vez porque no me funcionaron, no creo que las cosas, no, pues son cosas que, digamos, pensé en el momento, pero le comenté a mi hermana para que a ver qué me aconsejaba, qué me decía. Entonces ella me decía que ella fue la que de pronto también me hizo aterrizar un poco, ¿no? Es menor que yo, es policía también, es Sí, policía porque mi hermana también duró, yo duré 13 años y medio, mi hermana duró 11 años y medio en la policía. bastante también. O sea, mi hermana me seguía los pasos. Ok. Entonces, ella se vino primero con su esposo, bueno, su esposo ya estaba acá, ella se vino y obviamente pues, digamos, tenían dónde llegar Ok. pues por medio de ella fue que también llegué aquí, la ayuda del trabajo y la situación en la que yo dije, me voy para Francia, después de ver que la cosa no me funcionaba o no las veía como tan estable y este tipo de cosas y el ver de el cambio de vida que había tenido en temas de cómo tratar a las Ujú. personas, qué recibir de las personas, y sí me entiende, o sea, Sí, 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 sí.
ese tipo de excepción mínima que tuve por las personas, porque el trato de civil a civil es complicado. Entonces, hablé con mi hermana y le comenté, le dije, no, Erika, mire, la verdad es que vi esto y a mí es lo que me gusta, que estoy pensando en irme, no sé usted qué piensa. Entonces ella me dijo, no, Jorma, mire, lleve las cosas con calma, vamos tranquilos, vea que usted hasta ahora está llegando. Si usted dice que hasta los 40 todavía tiene Todavía hay tiempo, tiempo, entonces no claro. hay afán de irse, empiece a vivir aquí, empiece ya a acostumbrarse un poco y a ver un poco Sí, cómo es la vida. ella a lo mejor vio esa ansiedad suya de no poner un esfuerzo real en adaptarse a lo que es su nueva vida civil, Sí, sino a la primera que usted me dio siente una pequeña decepción porque ni siquiera fue las situaciones. Tú llegas aquí, gracias a Dios, te allanan un poco el camino, llegas con un trabajito, sí, llegas me con dieron un un poco de familiar, facilidad. que tener un familiar al lado tú sabes que es muy importante, Sí, pero a la mínima decepción tu hermana ve que ya quieres inclinarte otra vez por la vida militar y te dice, hey, calma, vamos a intentarlo una vez claro, más. porque una de las cosas también, cuando yo estaba, digamos, en Colombia, era militar, pues usted sabe que qué mamá de militar o de policía vive tranquila, ninguna. Ninguna, es muy arrecho. Entonces, claro, al yo salirme, mi familia, mis abuelas, mi mamá, o sea, Tomaron mis un tías, respiro. uf, claro, o sea, descansaron. O Claro, sea, claro, claro. descansaron, estaban más tranquilas porque ya estoy en Europa, que en Europa no es tanta inseguridad como se vive en el país de nosotros, es más seguro, pero que igual hay bandidos, hay gente Hay mala, de como todo en todo, todo el ¿no? mundo, claro. Pero es mucho más tranquilo. Muchísimo. Y, y mi hermana pues me dice eso, Jordan, pues mire, se acabó de salir de esto y tal, tómese su tiempo, empiece a conocer más cosas, empiece a vivir más cosas y tal. Y ya si usted ve que no funciona, que no es lo suyo, que necesita y que por última opción, déjelo Y hágale. y hágale para allá. Entonces yo dije, pues sí, voy a hacerlo, ¿no? Porque pues también ya llevaba tanto tiempo y tengo una edad que, a ver, yo dejé como quien dice en incógnita el tema de mi familia y esto Ujú. de mi hija cuando, porque no lo seguí por darle más Sí, sí, importancia a mi experiencia como policía. sí. Pues normalmente la vida del policía es muy ausente, ¿sí me entiende? Entonces se sacrifica muchos momentos, se deja de vivir muchas cosas con su familia y más por el tipo de trabajo que yo tenía, pues entonces las cosas se empezaron a deteriorar, se empezaron a acabar, el amor se empezó a acabar y la mamá de mi hija pues se cansó Y normal. y sí, es entendible, es normal. Y no funcionaron ya después las cosas, pues quedamos en muy buenos términos, somos muy buenos amigos. Hoy en día mi hija ya tiene 14 años, va a cumplir 15 años y, y con la mamá me la llevo estupendo. O sea, ella ya hoy en día tiene su pareja Claro. y bueno, Bien. súper bien. Quedó todo muy bien. Sí, 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 yo llevo las cosas muy bien con ellas. Entonces... Eso quería dejarlo. Entonces, una de las cosas cuando llegué aquí, pues dije, voy a tener una vida normal, voy a tener un trabajo normal, ya puedo tener una pareja, ya puedo tener una familia, porque siempre he querido como, o sea, no Ser ya, un ¿no? padre, no, pero ser un padre presente, hombre. O sea, Exacto. O disfrutar sea, de. soy padre, pero no he tenido la experiencia de ser padre, ¿sí me entiende? O Claro. sea, soy un padre económico. Sí, sí, sí. No, más que todo he sido Sí. económico. No es que no vea a mi hija, no, porque yo a mi hija hablo con mi hija o cuando descansaba salía, la veía, compartía con ella, pero no es lo mismo, ¿no? No es No, lo no es mismo. igual. Estando en la policía no tienes el tiempo para criarle, para estar con ella, para estar Sí, presente. algunos tienen la oportunidad de Tienes una hacerlo. experiencia, claro, pero no era tu caso. No era mi caso, sí. Tienes una experiencia de padre diferente, Ujú. que es lo que te toca, estar ausente en los momentos Sí, importantes, estar defendiendo la patria, defendiendo la zona, con tus amigos, la lealtad, pero tu familia a un lado. Y exacto. cuando llegas acá piensas que vas a tener una vida A normal. ver, ¿Y una de la las tienes? cosas, no, 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 no la tengo, pero no la he dejado de pensar. O sea, digamos, es una de las cosas por las cuales también me ha aguantado. Ujú. Digamos, porque a ver,
uno dice, pues hago una vida civil, pero tampoco es de que porque no estoy siendo militar, entonces voy a hacer una familia allá, porque es que No, uno todo, hombre. tiene que ser muy maduro para tomar una decisión de esas y por eso le digo, hasta que uno tenga ya una estabilidad en la cual uno diga, a ver, no necesito eh, estar adivinando o estar buscando o estar, ¿sí me entiende? Ujú. Sino ya algo, unas bases que diga usted, de estas bases, Sólidas. unas bases sólidas que uno diga, de esto ya arranco y empiezo poco a poco. Claro. Ya ahí cuando ya empieza a conformar o que hoy en día, gracias a Dios, ya si Dios me lo permite, voy a tener esas bases fijas, sólidas, que en la cual de ahí en adelante voy a empezar a construir un futuro mucho mejor. ¿Para qué? Para empezar a tener, como quien dice, algo estable para, para poder brindarle a esa Estabilidad a una su familia. estabilidad a la familia que si Dios quiere y me la llega a colocar, pues voy a tener con qué, ¿sí? Sí, darle su mejor versión y todo su Exacto, tiempo. O sea exacto. que en Colombia, militar, Sí. migrante, Mm, camarero camarero. y ahora emprendedor, ¿no? Sí, ahorita estoy emprendiendo con un negocio propio que, a ver, se me han dado las cosas, gracias a Dios, y están marchando muy bien. Entonces me estoy metiendo en el tema del transporte, Qué porque bien. aquí en Europa es, digamos, es algo que Se mueve muy bien, ¿no? se mueve muy bien, sí, y que normalmente los transportistas aquí en España o en Europa, pues son muy escasos, Ya. ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, eso es algo, una ventaja muy grande para mí, que Claro, yo vi esa ventaja y dije, voy por este lado. claro. Y Hay que, una necesidad y yo puedo cubrir esa necesidad, exacto. entonces, Y que las cosas se me han venido dando para tener lo propio, porque no es para trabajar para alguien, digamos, para trabajar en el tema del transporte, pero como empleado, no, 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 es es distinto. con tu negocio propio. Es con mi propio emprendimiento, con mi propio negocio, entonces vi la necesidad y me quise como encarrilar. Y lo otro que también me dio fuerza fue porque usted más que nadie, que usted hoy en día es encargado de un restaurante, sabe cómo es el trabajo, el horario, el sacrificio, es Es duro, jodido. es muy duro, o sea, realmente usted vive más en el restaurante que Muchísimo más. entonces yo también lo viví. Entonces, claro, uno va conociendo situaciones en las cuales usted dice, no es lo mío, no es lo mío, como que se siente, usted avanza y avanza y llega a un punto en el que se siente estancado. Estancado y hay que cambiar y hay que moverse para otro Claro, lado. claro, no es que, a ver, no es que tampoco conozca otra cosa y se sienta estancado y entonces se va a sentir estancado y cambie, cambie, no, sino que hay que enfocarse, ¿sí me entiende? Entonces, Sí, yo lo que vi es que en el tema del transporte, al menos usted tiene una vida más tranquila, digamos, se trabaja en el día, a ver, hay un horario que normalmente no va a ser como el hostelero, que el hostelero, el camarero, el encargado sí o sí va a salir o va a trasnochamos. llegar a la casa a las 2 de la mañana, ¿sí? En temas del transporte, usted ya por muy tardar a las 7 de la noche ya está en su casa. Dependiendo del transporte, ¿no? Sí, dependiendo del transporte, Porque no también todo. aquí hay Claro, transporte. claro, claro. Pero en lo que yo me estoy enfocando es un trabajo que normalmente se trabaja hasta las 5 de la tarde. Ok. O sea, 5, 4, por mucho, póngale exageradamente a las 7, pero voy a llevar una vida muy normal y muy tranquila, o sea, digámoslo, Y aparte con un negocio propio. y con un negocio propio. Y que, a ver, que si quiero descanso los fines de semana, que si quiero trabajar los trabajo. Que si quieres alquilar tú el camión, lo que Exacto, sea, lo alquilas y no exacto. trabajas y te metes en otros proyectos. Exacto. Entonces, pues me estoy enfocando en eso y pues la verdad que yo primeramente le doy gracias a Dios por cómo me han surgido las cosas, cómo me están pasando, eh, que todavía me falta muchísimo, si Dios lo permite, sí, porque experiencias son las que Faltan por vivir. todos los días se aprende algo y ahí voy, Camilo, la verdad, ahí voy. Pues nada, Jorman,
Yo creo que ya estamos a punto de cerrar el podcast. Qué chimba tenerlo acá. Un parcero, un hermano, alguien que me ha dado la mano. Estoy súper agradecido. Se lo he dicho 100 veces, se lo seguiré diciendo toda la vida, Muchas porque no es lo gracias. que hacen por uno, sino es en el momento en el que lo hacen. Yo Mm, siempre he dicho eso. No es lo mismo una persona que tiene 100 millones en su banco y te dice, mira, toma 50 euros, a una persona que tiene 51 euros en su cuenta y en el momento en el que tú más los necesitas dice, mira, toma. O claro. sea, no es ni el dinero, ni la acción, ni cómo te ayudan, sino en el momento en el que te ayudan. Y yo estoy eternamente agradecido contigo. Así que nada, si tuvieras que dar un mensaje a la gente que va a ver este podcast, ¿qué consejo le darías? Tú desde tu experiencia como militar, como migrante, como ser humano, como persona que le gusta ayudar, como emprendedor, ¿qué consejo darías? A ver, pues eso lo dice todo el mundo, ¿sí me entiende? Todo el mundo dice que si tiene sueños, cúmplalos, haga lo posible, siempre no se detenga, pero eso ya va dependiendo de la persona, weón. Si realmente quiere salir adelante, las cosas le van surgiendo, le van saliendo. Eso sí, para mí primordialmente, tío, es Dios, ¿sí me Ok, entiende? Dios, o sea, si usted no tiene a Dios presente en primer lugar, créame que las cosas se vuelven un poquito mucho más difíciles. Entonces, Dios le va colocando a uno, le va facilitando las cosas, le va presentando personas, le va colocando personas en el camino. Si usted está haciendo las cosas bien, bien le va a ir en la vida. sí, Eso sí es eso algo es ley ley, de ley. eso es ley. Si usted hace las cosas bien, bien le va, tío. Si usted hace las cosas mal pero está enfocado en esto, pero va descarrilado y va desordenado, pues créame que así no va a llegar A nunca a ningún un lado. lado. Entonces uno tiene que enfocarse y si realmente quiere hacer algo en la vida, enfóquese y haga que cada día vaya enfocado a eso, ¿sí me entiende? Sí, Vaya enfocado, que nunca se descarrile de esa idea, o sea, de lo que quiere ser, de lo que quiere cumplir. Y todo da miedo, eso sí, todo da miedo. Todas las decisiones, todo, cualquier arranque o cualquier inicio empieza con miedo. esa es una de las cosas que yo siempre digo y es, tú dices todo da miedo. Y es verdad, todo, en todo, cuando vamos a empezar en algo, da miedo. Claro, Pero lo más hermoso de la vida está después del miedo. sí, Lo más lindo y las experiencias más bonitas que puede vivir un ser humano, las siente, las vive cuando atraviesa esa barrera del miedo. claro. Todo lo que hay detrás de eso realmente son unas experiencias que lo van a hacer crecer como persona, como, mejor dicho, va a tener experiencias que en la vida va a ir superando y es de superación, ¿no? Es Claro, porque cuando usted toma una decisión y no siente ese temor o ese miedo o que lo ve fácil, nada en la vida es fácil. sí, nada. Nada en la vida es fácil. Siempre tiene Sus su, cosas, su sus, ciencia, sí, lo fácil su siempre va a traer su esfuerzo. problema. Exacto, O sea, lo total. fácil siempre va a traer su fracaso, su problema, porque nada en la vida es fácil, nada se lo van a regalar a usted hasta que usted lo trabaje. Es más, hasta el mismo trabajo es el que le da la experiencia para mantenerlo y sacarlo Claro, adelante. exacto. Entonces, no, salir, o sea, si realmente quieren salir adelante, tienen que salir de ese confort, tomar la decisión y afrontar el miedo. Y créame que por el sentir el miedo es el primer paso al, Vas al, bien, al vas en bien, buen camino. exacto, al ¿Estás buen sintiendo camino, miedo a esta decisión? al buen camino. Vas en buen camino. Así Ujú. que nada, Jorman, Cami, muchísimas gracias por todo. Así terminamos el primer podcast, primer episodio de, bueno, espero que sean muchísimos más, con muchísimos más invitados. Esta es tu casa, Jorman. muchas gracias. Cuando quieras volver a conversar, aquí estamos. Así que, parceros y parceritas, como siempre les digo, un abrazo gigante y nos vemos pronto. Ya estuvo. Bueno. Qué chimba, qué chimba.